Bienvenido de nuevo, bienvenido a todos los que nos visitáis hoy, bienvenido a los que nos veis desde casa. Y hoy voy a compartir un mensaje basado en uno de las biografías de Jesús, la que contó Marcos, que le hemos titulado La espera. Si tal vez es la primera vez que estás con nosotros, la primera vez que escuchas algo de esto, si tienes alguna duda, luego ven y me pregunta a mí. Bueno, mejor le pregunta a Raúl. No, también me puedes preguntar a mí, que para eso estoy aquí. Y si nos ves desde casa, pues puedes mandarnos un correo a la dirección que pone debajo aquí, o poner un comentario aquí debajo. Debajo tengo el suelo, pero si lo estás viendo desde casa, hay debajo una barrita para poner comentarios. Espero que sean buenos. Si no, también lo borraremos. Bueno, pues ya después de esta breve introducción, sabéis que a mí me gusta siempre dar un toque de humor, pero resulta que hoy el tema me ha costado especialmente porque era bastante difícil darle un enfoque de humor a lo que ocurría. Lo hemos llamado la espera. ¿Alguna vez has estado en espera? ¿Has estado esperando que algo ocurra en tu vida? ¿Has estado esperando que alguien haga algo, que una situación se resuelva de algún modo? ¿Alguna vez le has pedido a Jesús que obre en tu vida? ¿Y que lo obre en un plazo? Porque tú necesitas que sea en ese plazo, necesitas que sea ya, no por un capricho personal, sino porque si no lo haces ya, es que entonces ya no hay más remedio, se acaban las opciones, te quedas sin opciones y no hay nada más que tú puedas hacer. Pues de eso vamos a hablar hoy. Y la historia comienza así. Jesús regresó en la barca al otro lado del lago y se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. Vamos a hacer un poco de contexto. Bueno, puedes seguir todo este mensaje que lo tenemos en la biografía de Jesús, que se llama Marcos. En las mesas tenéis Biblias, podéis consultarlas si queréis. Incluso os las podéis llevar si queréis. Son para vosotros, son para que os las llevéis, siempre y cuando luego no las revendáis por ahí. Siempre que os las quedéis. A menos que tengas un montón de Biblias en casa, entonces tampoco es para que te las lleves. Pero si no tienes ninguna, por favor, llévatela. Estaremos muy contentos de que lo hagas. Pues bien, vamos a hacer un poco de historia. Los que estuvisteis la semana pasada, recordáis lo que pasó cuando iba Jesús en el barco. Hubo una tormenta, iban a morir, estaban desesperados y le pidieron a Jesús, Jesús, es que no te importa que nos muramos. Y Jesús le dijo, ¿qué os pasa? ¿Es que todavía no creéis? ¿Por qué tenéis miedo? Y calmó la tormenta del tirón. Rápido, sin hacer aspavientos, sin hacer conjuros, sin pociones, nada. Solamente dijo que se calmara y se calmó. O sea, eso le asustó todavía más que la tormenta en sí en la que se iba a morir. Que hubiera alguien que dijera que se calmara a una tormenta y la tormenta se calmara, era lo que más le asustaba. Pues estamos en ese contexto. Y uno de los jefes de la sinagoga, ahora es difícil saber lo que hace un jefe de la sinagoga. Vosotros pensad en Noelia. El jefe de la sinagoga es el que se organiza, el que dice, hoy te toca a ti, ahora vamos a este horario, llegan los músicos por aquí, participan estas personas. O sea, era una persona muy organizada, que debía tener un orden del día bien planificado, muy estructurado. Además, solía ser bastante rico y reconocido. Bueno, eso no es como Noelia, es reconocida, pero rico, ¿verdad que no? Rico no. Pero este hombre sí. Era un hombre de, digámoslo así, de la élite de la ciudad. Y Jesús en este momento era un simple hijo de un carpintero. Era una persona de lo más llana. Por lo tanto, que un jefe de la sinagoga se arrodillara frente a un carpintero, bueno, hijo de carpintero, porque ni siquiera era carpintero en sí, era de lo más extraño. Yo imagino que la gente que estaba allí en aquella playa se quedarían asombrados, se quedarían diciendo, pero bueno, ¿cómo es que este hombre se está arrodillando ante Jesús? Todos lo conocemos. Y sí, sabemos que Jesús ha hecho milagros y que es un buen orador y que explica muy bien algunas historias, pero ¿tanto como para arrodillarse a sus pies? Seguramente Jairo debería estar bastante preocupado y necesitaba mucho de Jesús.
Y vemos por qué era. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud. Jairo estaba desesperado, a tal punto que se arrodilló ante Jesús y le suplicó insistentemente. No le dijo: venga Jesús, si te viene un poquillo. No, Jairo estaba desesperado. No había otra opción que no fuese que Jesús fuese con él. Jairo estaba posiblemente perdiendo los últimos minutos de vida de su hija pequeña en una playa. Su último recurso era que Jesús viniese y tocase a su hija. Ese era su único recurso. Y no podía no irse de ahí sin Jesús. No había otra opción. ¿Alguna vez a ti quizá te ha pasado algo así? ¿Has estado tan desesperado que la única opción es Jesús? Pues Jesús se fue con él. Él llegó hacia Jesús y Jesús lo oyó y fue con él. Jairo lo tenía todo muy bien estructurado. Como he dicho, era una persona que se encargaba de realizar el orden del día. Pues, por ejemplo, aquí en C29 usamos lo que llamamos la escaleta, que es esto que va a aparecer ahora en la pantalla. Como veis, este es el orden del día de hoy. La bienvenida y la oración la hacía Sonia, necesitaba el micro inalámbrico y tenía que saludar y hablar también por los trabajadores de hostelería, luego una canción, necesitamos las letras, luego los anuncios, la entrevista. Bueno, y no voy a decir más porque si no os reviento el final de hoy. Quítalo, pon la siguiente. Bien, pues esta es la escaleta de Jairo. Jairo sabía que venía Jesús, que venía por la noche, o sea, a las 8 de la mañana ya estaba plantado en la orilla. ¿Quién? Jesús. Era el que llegaba. ¿Qué? Una barca, porque si no habría sido muy raro que hubiera venido nadando. Se le iba a empapar la túnica y eso. A las 8:01 ya estaba allí Jairo preparado, o sea, estaba ya listo para aproximarse a Jesús. ¿Con qué? Con la autoridad que tenía, porque era un hombre respetado, y podía pedirle a los demás que se apartasen. A las 8:02 convenció a Jesús. Jairo confiaba bastante en él y sabía que en un minuto más o menos lo tendría convencido. En otros 20 minutos llegaba a casa, pues por el camino, hablando con Jesús y diciéndole: pues mira Jesús, a mi niña le ha pasado esto, ha enfermado de aquí, hemos intentado hacer lo otro, bueno, ¿qué tal por allí, por Jerusalén, por Nazaret? Ah, bien, y aquí, ¿qué tal? Un poco de conversación también para romper el hielo. Y llega a las 8:21 a casa, estamos hablando a primera hora de la mañana. El objetivo era sanar a la hija. ¿Quién? Jesús. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Con qué recursos? Tampoco lo sabemos. Tampoco era Jairo, era jefe de sinagoga, pero tampoco sabía cómo iba aquello. Y a las 8:30 ya le hemos dado 10 minutos de cuartelillo para que sanara, porque sabíamos que antes era muy rápido, pero es que la niña estaba muy mal. Entonces vamos a darle 10 minutos para que sane a la niña. Una vez que han pasado esos 10 minutos y que lo ha hecho, desayunamos todos juntos bizcochos de Angie, que están muy ricos, y risa y diversión. Ese era el plan de Jairo. ¿Alguna vez has tenido tú un plan así? ¿Alguna vez has tenido tu vida tan bien organizada al minuto? Yo os voy a poner mi ejemplo. A los 18 años empecé a estudiar una carrera. Dije, bueno, pues en 5 años la he acabado. Luego, cuando tenga 23, me subiré a un barco y daré la vuelta al mundo. Cuando vuelva, luego iré a estudiar no sé dónde. Y vale, muy bien, ese era mi programa. A los 23 he estado todavía estudiando la carrera. A los 24, 25... No voy a seguir. El caso es que mi plan no tenía nada que ver. Incluso en mi relación con Noelia. Pues vamos a hacerlo así, ya sabes, este es el programa y nos casaremos cuando y no. Y le pedí a Dios, esto tiene que ser así, en este orden, porque yo ya lo he pensado muy bien, porque yo conozco mi vida, sé cómo quiero hacerlo y quiero que sea así. ¿Vale, Jesús? Si quieres te lo pongo por escrito, porque a lo mejor esto es lo que yo quiero hacer. Pues bien, de eso que yo quería que Jesús hiciera en mi vida, ha hecho otra cosa totalmente distinta. ¿Habría cambiado lo que ha hecho por lo que yo quería que hiciera? No. Bueno, tal vez algunas cosillas. Pero en líneas generales, no. En líneas generales estoy muy contento de cómo ha sucedido. ¿Ha sido divertido? Sí. ¿Ha sido agradable? No. No. En unos puntos sí, en otros no. Pero no tiene por qué ser agradable. Bien, pues la historia continúa. Jairo ya tenía este orden en su cabeza, así era como quería hacerlo, y sigue la historia así. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás. Uy, nos falta una diapositiva, creo. La de... Pues estamos en el 27,
Mira a ver si tenemos 25 o 26. Es que es muy importante. Mientras tanto, mientras que la buscan, os comento lo que ha pasado hoy. Hoy tenía todo listo, todo preparado, en casa. Lo he grabado en este pendrive, que no sirve para nada. Lo he grabado 2 veces, he ido a mi casa luego 2 veces, he vuelto, me han llevado otra vez, he vuelto, lo he tenido que subir a la nube y ahora por fin está. ¿La encontramos? ¿Están buscando todavía? Bueno, os he dicho que no iba a hacer mucho chiste hoy porque el tema era grave, pero... Ahora, bien, ya estamos aquí. Muchas gracias, Felipe. Han tenido que montar la presentación en el ordenador en 1 minuto y medio. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo viaje a mi casa y viniendo. Como he dicho, los tiempos que quizás Dios tenga para vuestra vida no son los que vosotros imagináis. Yo imaginaba que iba a estar aquí toda la tarde tranquilo. Mentira, he estado de excursión. Bueno, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía, sin que hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Déjala, Felipe, porfa. Gracias. Esta mujer, ¿qué pinta aquí en la historia? ¿Qué pinta aquí? Porque sabéis que estábamos hablando de Jairo, que tenía una hija que se estaba muriendo y que hacía mucha prisa, que tenía mucha prisa para llegar a sanarla. De repente aquí una mujer que sí, que llevaba 12 años ya enferma. O sea, si llevaba 12 años enferma, por muy mal que estuviese, 2 horas más, no es mucho pedir a lo mejor, porque habíamos dicho que para las 8:30 llevan a estar todos contentos y comiendo bizcochos, pues 2 horas más podría haber esperado, pero no. Tal vez no podía esperar ella. Ya hemos visto que había gastado todo lo que tenía. Os voy a comentar un poco mejor, déjala. Os voy a comentar un poco mejor lo que le estaba pasando a esta mujer. Sufría hemorragia. O sea, no se le cortaba la sangre. Pues la gente que tenía este problema, que era una enfermedad crónica, que hoy también se tiene, pero gracias a medicina, inyecciones de plaqueta y demás, se pueden cortar. Pero en ese momento no era así. Y además quedaban ritualmente impuros. ¿Qué quiere decir eso? Es un palabra feo. A mí no me gusta. Estaban en cuarentena. No podían tocar a nadie, nadie les podía tocar a ellos. Tenían que estar totalmente aislados. Porque de hecho, si a ella o alguien la tocaba, estaba en cuarentena también 24 horas. Se tenía que ir a un lugar apartado, pasar 24 horas sola o solo, y lavarse muy bien y al día siguiente ofrecer una ofrenda. Bien, esta mujer llevaba 12 años aislada. 12 años sin contacto con la gente, 12 años sin poder tocar a nadie, 12 años sin ver a nadie. Estaba desesperada ya. Necesitaba que esos 12 años no se alargaran. Y no solo eso, sino que además había gastado todo su dinero. Y estaba cada vez peor. O sea, también para ella el plazo se agotaba. Bien, pues sigue la historia y dice que cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia. Se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Imaginaos a Jairo. Imaginaos a los discípulos. Imaginaos a toda la gente. Había tanta gente que estaban totalmente apretujados. A mí esto me recordó una vez que estaba comprando unas entradas para el fútbol en Italia. O sea, a mí el fútbol no me gusta, pero un día fui con unos amigos. Bien, tal y como yo lo recuerdo, si hubiera levantado los pies del suelo, estoy seguro que habría llegado hasta la taquilla. Me apretaba la gente de tal modo y me empujaba hacia adelante que yo sabía que si levantaba los 2 pies no me caía al suelo. En ese momento sabes que te están tocando, pero no sabes ni quién, ni cómo, ni por dónde. O sea, tú notas una presión uniforme alrededor de tu cuerpo.
Así es como lo veo yo, como estaba Jesús. ¿Quién me ha tocado la ropa? La mujer tenía miedo. La mujer sabía que no podía tocar a Jesús, porque si lo tocaba y se sabía que había sido ella, Jesús también quedaría impuro. O sea, ella no podía tocar a Jesús y no podía saber la gente que lo había hecho, pero estaba tan desesperada que sabía que con que solo tocara su ropa, entonces tal vez quedara sana. Y así lo hizo, pero lo hizo de un modo furtivo, lo hizo de un modo a escondida. ¿Alguna vez tú te has intentado acercar también a Jesús a escondida? Tal vez hoy es la primera vez que estás aquí y te estás acercando de un modo incógnito. Jesús se dio la vuelta y preguntó quién era. Tal vez lo estás viendo desde casa. Jesús se dará la vuelta y preguntará quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién has sido? Jesús notó que de él había salido poder. Poder es una palabra que es la primera vez que se usa aquí en el libro de Marcos, en la biografía de Jesús. Según Marcos, que tiene la raíz griega, hoy estoy diciendo muchas palabras, pero no os preocupéis, la raíz griega es dinamis. Eso lo entendemos todos porque es la misma que de dinamita. O sea, era un poder, ¡pum! No era poder, ¡pum! Poder, no. Era un poder, ¡pum! ¿De acuerdo? Cuando un poder, ¡pum!, sale de ti, tú te das cuenta. Y Jesús se dio cuenta y lo buscó. Bien, llegado a este punto, quiero que penséis en una pelota. Pensad que tengo una pelota en la mano y la boto. ¿Vale? Pensad que hay un perro a mi lado y estoy botando la pelota. ¿Qué pasará? El perro irá corriendo por la pelota. Vale. ¿Quién me ha tocado la ropa? En este punto es cuando yo digo que es donde metemos al perro en la cebolla. Es una expresión muy local de aquí. ¿Alguna vez habéis visto un campo de cebolla? Un campo de cebolla puede ser inmenso. Y las cebollas son pelotas que nacen de la tierra. Es el cielo para los perros. Si alguna vez habéis ido con un perro cerca de un campo así, tenéis que sujetarlo, porque es que se vuelve loco y como os vea el dueño de ese campo, os mata. Varias veces. Bien, esa es la expresión de meter al perro en la cebolla. Es cuando algo se descontrola completamente y eres incapaz de poner control sobre eso. Y es cuando le dicen los discípulos: ¿ves que te apretuja a la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo que lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Los discípulos están diciendo: Jesús, tenemos prisa. Jesús, ¿te vas a parar ahora a ver quién te ha tocado? Jesús, te ha tocado todo el mundo. Tenemos prisa. Esta niña se está muriendo y luego ya no hay vuelta atrás. Una vez que se muera ya cerramos el chiringuito, nos vamos y a otra cosa. Y Jairo lo sabía. Imaginaos a Jairo en el momento en que Jesús se para y dice: ¿quién me ha tocado? Y peor todavía, que luego la mujer sale y empieza a contarle toda la verdad. Cuando a ti te sanan de ese modo, cuando a ti te solucionan una papeleta, tienes que entregar una solicitud en el día y hay un funcionario amable que te lo resuelve rápido y en plazo, tú a ese funcionario le empiezas a contar la historia de tu vida, desde cuándo se fabricó el papel en el que tienes relleno el impreso, y esta mujer le contó toda la verdad, imaginaos. Pues yo llevo enferma desde hace 20 años, desde hace 14 años, he ido a muchos médicos, de hecho fui al que estaba en la colina de Jericó y allí tenía un jardín muy bonito, tenía amapola, hortensia, ortiga, detalles que no necesitas para nada, pero cuando estás tan eufórico, los cuentas. Cuando estás tan eufórico necesitas decir: ¡ah! ¿Verdad? Imaginaos la gente que lo estaba viendo. Jesús, tenemos prisa, deja a esta mujer y vámonos. No hace falta tantos detalles, vámonos que la niña es que está en su último momento. Y Jairo diciendo: de repente Jesús se ha parado y probablemente yo no vuelva a ver a mi hija viva. Y yo estoy aquí aguantando el rollo de esta mujer, que podría venir Jesús luego y ya se toman un café o lo que quieran juntos, pero es que mi hija se está muriendo. En la escaleta que tenía preparada Jairo había ya un retraso grande.
un retraso muy grande. Vuelvo ahora a la parte de la mujer. La mujer estaba temblando, estaba aterrorizada cuando Jesús dice, ¿quién ha hecho esto? Ella se había acercado, como he dicho antes, entre la multitud, a escondidas. Pero Jesús se vuelve a preguntarle quién ha sido. Quiere tener un contacto personal con ella. La mujer solamente quería tocarlo de un modo supersticioso e irse por su casa, e irse sana. Pero Jesús se acerca y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de esta aflicción. ¿Os suena esta frase un poquito? ¿Recordáis lo que les dijo cuando estaban en la barca? ¿Lo recordáis de la semana pasada o de hace 5 minutos que yo lo he dicho? Le dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tenéis fe? En este caso está diciendo, has tenido fe, no tengas miedo. Has tenido fe, no tengas miedo. La mujer solamente quería un contacto superficial, pero cuando te acercas a Jesús y le pides algo, va a demandar mucho más de ti, pero también te va a dar mucho más. La mujer solamente quería tocar e irse. Jesús la obligó a salir de entre la gente, a ser una persona en medio de una multitud que todo el mundo la estaba viendo, todo el mundo la conocía, sabían que era esa mujer a la que no hay que acercarse. Imaginaos esa vergüenza, ese miedo, y probablemente habría puesto en cuarentena al maestro este tan famoso. Pues aún así, la mujer salió adelante y le contó toda la verdad. Imaginaos el esfuerzo que hay que hacer. Yo no sé si yo habría sido capaz de hacer eso, pero esta mujer lo hizo. Y no solo se fue sana, sino que además se fue en paz. Es mucho más que estar sano, porque cuando estás sano, mañana puedes estar insano, puedes estar enfermo mañana o luego dentro de un rato. Yo tengo suerte que no me pasa, pero te puede pasar. Alguna suerte había que tener. Y la mujer esta se fue, pero claro, los demás estaban sorprendidos y diciendo, Jesús, es que en cualquier momento, volvemos otra vez a la historia de la niña, en cualquier momento se muere. Es que en cualquier momento se muere. Y todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Vale, eso que nadie queríamos que pasara, eso que nadie creíamos que iba a pasar en esta historia, porque es una historia en la que sale Jesús, las cosas son felices, eso que nadie queríamos que pasara, ha pasado. ¿Alguna vez le has pedido algo a Jesús y justo lo que no quería es lo que ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado a veces. Por eso no te estoy diciendo que cuando te acercas a Jesús, cuando te acercas a Dios, todo va a ser feliz. Para Jairo no fue feliz. Jairo, lo que más temía en su vida, lo que más temía que era que su hija se muriese, y peor todavía, que se muriese sin él, que él no pudiera estar al lado de su hija en sus últimos momentos de vida, justo eso era lo que le había pasado. Imaginaos cómo quedó Jairo. Jairo quedó desolado. Yo me lo imagino con los brazos caídos y diciendo, bueno, ya está, bueno, pues Jesús sigue con esta mujer, porque está todavía hablando con la mujer. Por eso os digo que se entretuvo mucho ahí. Bueno, pues sigue. Ya no me queda nada que hacer. Y Jesús le respondió, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. ¿Veis que es la misma estructura que se repite en la barca con la mujer y ahora? En la barca le reprochó que no creían. A la mujer le alabó que si creyera. Y en este caso le está pidiendo a Jairo que no tenga miedo, que solamente crea. Que no tenga miedo y que solamente crea. Jesús, ¿de qué voy a tener miedo ya? Mi hija ya ha muerto, ya... Vale, ¿qué quieres que crea? ¿En ti? ¿Que pueda hacer muchas cosas? Sí. Pero mi hija ya está muerta, ya no me sirve de nada, ya cualquier cosa llega tarde. Pero aún así, cree y confía. Y Jesús no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto
y que la gente lloraba y daba grande alarido, entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero lo sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Hemos empezado en medio de una playa repleta de gente. Hemos venido, hemos visto un gran milagro, una mujer que llevaba 12 años, 14, perdón, enferma, ha sido sanada, la multitud sería cada vez más grande y llega el momento clima en el que le dicen a Jairo: tu hija ha muerto. Imaginad la multitud. ¿Alguna vez habéis ido por la autovía y ha habido un accidente? Es cuando más coches se agrupan, porque todo el mundo quiere ver lo que ha pasado. En este caso yo creo que pasó algo similar, que todo el mundo quería ver qué había pasado con la niña muerta, pero Jesús lo echó a todos. Cuando llegan, en la cultura era tradicional contratar a gente que viniese a llorar a tu casa para hacer un poquillo de fiesta. En otros sitios la tradición es contar chistes, aquí era que vinieran a llorar para mostrar más duelo, más luto. O sea, esta gente eran profesionales de los funerales. Esta gente era como el conductor del coche. Habían visto cientos de personas muertas, habían visto cientos de niños muertos y sabían perfectamente cómo era una niña muerta. No como una niña enferma, no como una niña dormida, como una niña muerta. Lo sabían perfectamente. Y llegó Jesús, que no era un profesional de esto. ¿Y por qué estén montando tanto? Pues porque está muerta, ¿no lo ves? Además tú todavía ni siquiera has entrado a donde está, no puedes saber cómo está. Y Jesús les dice: no os preocupéis, no está muerta sino dormida. Jesús sabía perfectamente que la niña estaba muerta. En la otra biografía se deja claro que Jesús sabía perfectamente que la niña estaba muerta. Pero en la época se usaba el juego de palabras entre dormir y morir. Dormir era una especie de eufemismo por el tiempo. Y echó a todo el mundo. Hemos empezado con una multitud cada vez más pequeña y al final solamente tenemos a los dos padres de la niña, a los tres acompañantes de Jesús y a Jesús y la niña. Y le dijo, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. ¿Por qué pone Talita cum? ¿Por qué no está traducido al castellano? En la Biblia se escribió en hebreo, que era el hebreo que era el lenguaje de la zona, y en griego, que era el lenguaje oficial del Imperio Romano para las cosas cultas. Pero aquí lo mantienen en arameo. El arameo era como una especie de dialecto en el que se hablaba en la familia. Para hablar con tus hermanos, con tu padre, con tu hijo, sobrino, hablaba en arameo. Era un lenguaje muy íntimo, muy cerrado, de grupos pequeños. Y Jesús cogió a la niña de la mano y en lugar de hacer conjuros, pociones, ojos de sapo, dientes de tritón, un ungüento, ponérselo por encima, no, solamente coge a la niña, la agarra de la mano con cariño y le dice: venga niña, levanta, que ya ha llegado papá con los churros y yo he preparado chocolate caliente. Es lo que se le decía a los niños. Talita cum era como se le podía decir a un niño en casa un día que no hubiera cole: venga, vamos, levanta, que se hace tarde, venga, vamos. Jesús la coge con cariño y le dice: venga, vamos. Jesús, igual que se volvió en el grupo cuando la mujer se le acercó a ver quién había sido, cuando estás tan mal, también Jesús te coge de la mano y te dice: venga, vamos. Que esto tú no lo tenías previsto, ¿verdad? Pero hace mucho más. Jairo solamente quería que Jesús viniese y tocase a su niña. Solamente quería eso. Pero Jesús le exigió mucho más. Jesús le exigió ver cómo su hija había muerto y cómo se quedaba sin esperanza. Pero luego le dio mucho más. Le devolvió a su hija, y no solamente a su hija, sino el proceso por el que había pasado, el crecimiento que tuvo en su persona, eso ya no se lo podía quitar nadie. Y le dijo a la niña: venga, levanta. Ponme la última. No tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. ¿Tienes miedo?
¿Crees? ¿Tienes las dos cosas? Puede ser. También te digo, no tengas miedo, cree nada más. Probablemente cuando te acerques a Jesús con tu problema, con mi problema, cuando yo me acerque, le diga, Jesús, quiero que me lo soluciones así, con esta escaleta de tiempo que tengo yo preparada. Pero te va a decir, no, quiero mucho más, pero a cambio te voy a dar más. No te estoy diciendo que te dé más sea guay, sea bonito, sea agradable. Para Jairo no lo fue, para la mujer tampoco lo fue. Salir de en medio de la gente tampoco fue bonito, tampoco fue agradable. Pero en el fondo va a llevar mucho más. De hecho, permíteme que vuelva un momento a la mujer. Cuando tocó a Jesús, de Jesús salió poder. Para que la mujer pudiese mejorar, Jesús tenía que empeorar, porque cuando pierdes poder, empeora. Aquí Jesús ya está preparando qué va a ser en 3 años vista. Jesús ya está preparando el camino, nos está diciendo, me tengo que despojar de todo, como cantábamos en la última canción, tengo que despojarme de todo, tengo que morir para que tú puedas vivir. De mí tiene que salir todo el poder. De hecho, Jesús estaba siempre agarrado del Padre, pero cuando en la cruz murió, esa mano se soltó. Él ya no tenía a nadie que lo cogiera de la mano y le dijera, venga niños, que se enfrían los churros. Pero lo hizo para que tú y yo, aquí, pudiéramos tener una vida más allá, una vida llena, una vida nueva, completa. Así es que, sin más, os recomiendo lo mismo que he dicho antes. No tengáis miedo, creed. Y ahora vamos a despedirnos con una oración. Señor, te damos muchas gracias porque hoy podemos estar aquí. Gracias porque tú nos coges de la mano. Gracias porque nos tratas con cariño. No eres un Dios impersonal, no eres un Dios que está alejado en la montaña con los truenos. Eres un Dios que nos agarra y nos habla con cariño en una forma que nosotros podemos entenderte. Gracias, Señor, porque agarrándonos de tu mano, solamente creyendo no tenemos por qué tener miedo. Probablemente pasemos por parte de nuestra vida que nos soltemos, que tengamos miedo. Ayúdanos a creer y a no tener miedo a pesar de que pasemos por las circunstancias más difíciles como le pasó a Jairo. Lo pedimos en el nombre de Jesús que nos agarra de la mano. Amén.